Hola, yo soy Miguel y hoy quería comenzar a hablar de este libro de ensayos recabado bajo la dirección de Fernand Braudel que se llama El Mediterráneo, los hombres y su herencia. Esta vez voy a hablar del primer capítulo que está consagrado al monoteísmo y que se llama Un solo Dios, que fue escrito por Roger Arnaldez. Roger Arnaldez fue un islamólogo francés que nació el 13 de septiembre de 1911 en el distrito 17 de París y que se murió en la misma ciudad el 7 de abril de 2006, además de ser el editor de Filón de Alejandría. También fue nombrado profesor emérito de la Universidad de París 4, la Sorbona, y fue miembro de las Academias de Bélgica y de Ciencias Morales y Políticas. Bueno, tengo que leer bastantes de mis notas, así que bueno, trataré de hacerlo rápido, pero tengo que traducir al mismo tiempo, así que téngame un poco de paciencia. Dice, un solo Dios, hacia el Dios único. El Mediterráneo, con los planos y las montañas, las ciudades y los desiertos que lo rodean, estaba poblado de divinidades. Cualquiera sea el origen de las religiones, parece que el politeísmo corresponde bien a la experiencia práctica de los hombres tomados o presionados por una naturaleza hostil, arena donde se combaten potencias opuestas, los vientos y las aguas, el fuego y el cielo y la tierra. Um, Llevan así en su mezcla furiosa los destinos y los trabajos de los hombres. Las guerras incesantes entre los pueblos eran ellas mismas una imagen de esta constante discordia. Hay o hubo que buscar entonces cómo asegurarse o hacerse del auxilio de una divinidad capaz de llevarse o de vencer sobre las otras, para ser de ella el dios protector de la cité, de la ciudad, sin embargo, dejar de lado impunemente o dejar así impunemente de rendir culto también a sus rivales. El pensamiento exigía un cierto concierto de los dioses, un panteón que, tal como una ciudad bien um, regida, obedezca a la justicia y respete su orden. Así se vio surgir un maestro de los dioses, su jefe venerable, Pater, antes de ser su principal y su padre, no, su principio y su padre, un dios celeste, el diauspitar de los indoeuropeos, nuestro Júpiter. Los filósofos de su lado, o por su parte, se intentaron reducirlo intentaron reducir el caos. Heráclito, que fue tan sensible al desliz universal de los seres, que, y que escribió que Polemos, la guerra, es el padre de y rey de todas las cosas, no dejó por ello de buscar arduamente un principio de concordia en aquello que él llama el logos. Dios, eh, del que habla en singular, es el lugar donde se unen los contrarios. Es aquello que lo múltiple no es jamás, o es porque lo múltiple no es jamás diversidad pura y que tiene la propiedad de unificarse a través de las diferencias y las oposiciones mismas. Se trata de un concurso de la acción y de la reacción. Es de aquello que está en lucha que nace la más bella armonía. Todo se hace por discordia. Así, desde que el pensamiento humano concibió un orden, una justicia, un bien, se vio perfilarse un anuncio del monoteísmo. Platón, aunque su concepción de Dios sea todavía o esté todavía mezclada a las ficciones míticas, jugó un papel importante en esta evolución. En cuanto a los dioses de la mitología, Platón, sin
excluirlos los evoca con cierto humor. Pero hablar de otras divinidades, esto lo cita de Platón, y tener conocimiento de su génesis es todo lo que es más de lo que podemos hacer. Hay que creer en aquellos que tienen o tuvieron la palabra antes y que fueron los descendientes de los dioses. Ellos debieron, imagino, claramente conocer a sus ancestros, pero aquello que es serio para Platón es la doctrina de la naturaleza divina de los astros, ese politeísmo astral que es quizás de origen babilónico, marcará por largo tiempo el pensamiento humano, y cuando después de la victoria de la visión monoteísta, los filósofos como Avicennas hablarán de intelectos de las esferas celestes asimilados a los ángeles, no será sino una adaptación de las antiguas divinidades a las exigencias de una nueva fe. Pero lo importante es que un Dios se despega de todos los otros y hace reinar entre ellos y en las regiones del mundo que gobiernan el orden y la justicia. Cada uno de los antiguos dioses terminará por representar simbólicamente un atributo particular o una potencia del Dios único. Esta nueva concepción se hizo o vio la luz en el neoplatonismo de Porfirio y de Iámblico a Próculos, en las gnosis helenísticas, en los oráculos caldeanos, el hermetismo. De hecho, muchos de esos sistemas toman igualmente o se apoyan igualmente en el pensamiento religioso de Egipto, en particular en el mito de Isis y Osiris. Ahora bien, la misma evolución debió haberse producido en el valle del Nilo. Los estoicos pusieron por su parte el acento en la racionalidad de Dios y en su sabiduría. Esta evolución del pensamiento griego hacia la concepción de un Dios único fue sin duda por largo tiempo retrasada por el particularismo religioso de las ciudades. Con el imperio de Alejandría nace un cierto cosmopolitismo cuya influencia ha sido certera en la afirmación de la idea monoteísta en el medio griego. El mundo, el cosmos, es como una gran ciudad. Él es uno, está ordenado en la unidad de su ley. Aquello que lo gobierna es entonces uno igualmente, fuente de este orden perfectamente sabio. Es el lugar único. Aquí hay un subcapítulo que se llama La revelación del Dios único. El monoteísmo judío es, en principio, un exclusivismo. Este Elohim, creador del cielo y de la tierra, lejos de presentarse como el maestro de las otras divinidades, como un Dios supremo, se afirma de inmediato como absolutamente diferente de ellas. Él las niega y las rechaza en su nada. Él exige de su pueblo que se vuelque totalmente o que deje atrás totalmente a los ídolos, e incluso que se distancie de todos los pueblos idólatras. Los hijos de Israel recibieron así la carga de ser los guardianes frente al mundo de la pureza de esta fe monoteísta y de este culto. Es en ello que se funda la idea de la alianza. Es esto aquello que justifica las promesas hechas a ese pueblo puesto aparte, reservado a su Dios elegido. Es también esto lo que hace que el monoteísmo judío haya pasado por una primera fase que es más bien un enoteísmo, que es como preferir un Dios sobre los demás. Los hebreos adoraron un Dios y no varios, pero todavía no es
de hecho, o del todo, el Dios único y universal. El Señor en griego, Kyrios, término por el cual o se traduce em, el tetragrama Yahvé, que los judíos no pronuncian y que reemplazan por Adonai o Hashem, el nombre, es el Dios de Israel. Es como si Elohim hubiera querido crear un fuero o un asilo, una casa de fieles que que lo adoraran, y solo él, que um, y fuera solo él quien guardaba puro o mantenía puro su culto en medio de las naciones um, contaminadas por las prácticas religiosas, seguido infames, siempre culpables. El Dios de Israel es un Dios celoso de su pueblo, como un amante puede ser celoso de su amada. Las imágenes de la prostitución de Israel cuando se vuelca hacia los ídolos son frecuentes. Israel debe divorciarse de los otros pueblos. Su fidelidad a su Dios es comparada a la fidelidad de una mujer a su marido. Pero el pueblo elegido no debe solamente mantenerse puro, también debe destruir los ídolos ahí donde ellos están, ellos son objeto de un culto, es decir, que debe combatir las naciones idólatras, uh, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Amar así, el enoteísmo primitivo no buscaba en el pueblo hebreo integrarse en el politeísmo al hacer múltiples dioses extranjeros, al hacer de los múltiples dioses extranjeros subordinados o expresiones particulares de un dios supremo, como si lo hacen los griegos. Él emprende o trata de reducir y destruir radicalmente esos dioses, y así es como se convierte en un monoteísmo absoluto. La destrucción de las naciones y de sus falsos dioses es como el signo de esta omnipotencia incomparable. El poder divino sobre el conjunto del universo es puesto en paralelo con su poder sobre las sociedades humanas. Entonces los ídolos son reducidos a lo que son: obras humanas en madera, en metal, en piedra, y no divinidades inferiores y vencidas. Estos juicios contra los ídolos son retomados casi a la letra en el Corán, y de igual forma la afirmación vigorosa de un monoteísmo que resulta de ello. Dios es desde entonces proclamado creador de todo lo que es, y no solamente rey de Israel, sino rey de las naciones. El Corán se expresará en términos idénticos, con la diferencia de que esto pasó para los griegos, con la diferencia de lo que pasó con los griegos, donde la evolución es más una aventura del pensamiento que una peripecia histórica. Es por medio de la lucha real contra los pueblos extranjeros que los rodean y los amenazan en su existencia y en su libertad nacional, pero también en su fidelidad a su Dios, que los hijos de Israel llegaron a concebir ese Dios que era el suyo, frente a todos los otros, pero solo y único Señor, creador del cielo y de la tierra, de todos los hombres y de todas las naciones. Y bueno, aquí hay otra subsección que dice la diáspora y el mundo griego. En los últimos siglos de la antigüedad y los primeros de la era cristiana, los judíos se habían expandido sobre los territorios del Mediterráneo, en particular en Alejandría y en Roma, donde constituyeron así la diáspora.
Estas diversas comunidades, si no eran o no estaban todas ligadas entre sí, guardaban una relación con Jerusalén y el templo, dado que tanto mientras que existiera, el templo fue realmente y después de su destrucción permanecerá idealmente el centro único del culto rendido a Dios, al Dios único. Los judíos conocieron de la parte de los romanos fortunas e infortunios diversos. Hicieron proselitismo y sin duda, sin ninguna duda que hubo en esa época conversiones al judaísmo, pero su rechazo de todo compromiso con el paganismo oficial, sin embargo, sí, a pesar de estar abierto a todas las religiones orientales, los alienó y les hizo, les dio muchos enemigos o hizo que tuvieran muchos enemigos. Pero fue al hacer un lugar único a los judíos de Egipto y particularmente en Alejandría a causa de la obra magistral de Filón. No, pero hay que hacer un lugar único a los judíos de Egipto y particularmente en Alejandría debido a la obra magistral de Filón. Filón de Alejandría quería volver accesible al espíritu helénico o helenístico, um, nutrido de platonismo, de estoicismo, pero igualmente curioso de las religiones orientales y los misterios, el pensamiento profundo del pensamiento mosaico y el sentido simbólico de la ley, o sea, de Moisés, sin renegar la práctica exotérica que sigue la letra, y él mostraba por medio de un comentario alegórico de los textos sagrados que Moisés había traído o aportado a los hombres una visión de ellos mismos, del mundo y de Dios, que era la sabiduría más pura y llevaba en sí toda la tradición filosófica a su perfección. Se puede decir que hizo la unidad del monoteísmo de los grandes filósofos eh, la, y de la revelación. Su pensamiento desbordante de riquezas debió sobre todo alimentar la patrística griega cristiana a través de las obras de Clemente de Alejandría. Y aquí hay otra subsección que dice la revelación cristiana. Jesús de Nazaret nació entonces o mientras que Filón llegaba más o menos a la mitad de su carrera. El judaísmo en esta época pasaba por crisis sociales y políticas y estaba en fermentación bajo el efecto de concepciones religiosas diversas. Fariseos, celotes, saduceos se oponían, y también estaban los esenios, que nosotros conocemos mejor por los manuscritos del Mar Muerto. El Dios predicado por el Cristo es efectivamente aquel de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no es más considerado en las relaciones históricas que él tenía o tuvo con su pueblo. Es apenas o muy poco lo que uno puede leer en, en fragmentos del Evangelio que recuerde esta alianza. Él o sea, el Dios es elevado sobre los enredos humanos y es tomado en sí mismo, y de golpe o por esto mismo en toda su pureza y su soberanía trascendente. Dios es amor, anuncia Juan en su primer epístola. He ahí la gran y nueva revelación. El cristianismo revela el misterio de la vida íntima de ese Dios vivo que anuncian los profetas. Además, enseña que el hombre está llamado a participar en esta vida por el amor. San Pablo
yendo más lejos que Filón de Alejandría, comprendió que su fe no podía ser recibida por los gentiles más que si era capaz de, no, más que si se cortaba de la ley de Moisés. En suma, desde ese punto de vista, el verdadero judío era el cristiano, así como más tarde eh, el Corán enseñará que el verdadero judío o el verdadero cristiano es musulmán, sometido a Dios como lo fue Abraham. Ahora bien, las religiones no enseñan solamente que el Dios único existe, ellas dicen eso que Él es y eso que Él no es. Los cristianos tienen mm, quisieron afirmar que el verdadero Dios es aquel que se reveló a los profetas de Israel y no se atenían a esta revelación, y su concepción de ese Dios que ellos recibieron del judaísmo es bastante diferente que aquella que tienen los judíos. Si uno considera además que hay en los primeros siglos de nuestra era una rivalidad real entre el proselitismo judío y el proselitismo cristiano, que el cristianismo ganará políticamente con el emperador Constantino y que los judíos, seguido menospreciados y maltratados por los romanos, debían serlo después todavía por los cristianos triunfantes. Entonces entendemos fácilmente que ese pueblo del Antiguo Testamento, privado de su templo en Jerusalén, privado de los profetas, se haya replegado bajo la conducta de sus doctores sobre la salvaguarda de aquello que le quedaba, su libro. A diferencia de las comunidades de la antigua diáspora que se abrían a numerosos contactos con los medios de los alrededores, la nueva diáspora debió encerrarse sobre sí misma en razón de la reserva seguido hostil que le fue manifiesta o que le manifestó la sociedad convertida en su conjunto al cristianismo. Los cristianos siguieron vías muy diferentes. Sin duda, ellos también estudiaron los libros sagrados o sus libros sagrados, pero también se convirtieron en los portadores de la civilización grecolatina. Muy pronto, seducidos por el modelo de Filón de Alejandría, ellos integraron la filosofía griega a su propia reflexión. Platón primero y Aristóteles después se convirtieron en sus maestros para pensar. En otro plano, los cristianos repartidos por todo el mundo tuvieron que evangelizar. Ahora bien, una conversión, incluso sincera, no suprime ni las mentalidades, ni las costumbres, ni siquiera perfectamente o de hecho las antiguas creencias. La bendición del agua bautismal, la ceremonia de ramos, el clero pascual y el fuego nuevo al interior mismo de la liturgia, aunque tengan relación estrecha con la fe cristiana, retoman ciertamente símbolos arcaicos. Los datos mismos de las fiestas de Navidad y de Pascuas no pueden ser independientes de celebraciones paganas de una religión astral. El culto de los santos vino a reemplazar aquel de los dioses, de los semidioses y de los genios. La creencia de muchos cristianos poco o mal formados sobre las verdades de la fe se encuentra fuertemente mezclada con vanas supersticiones. Sin embargo, el cristianismo pudo creerse suficientemente armado contra un retorno de la idolatría para hacer frente a ese peligro y mantener intacto, a pesar de estas concesiones, la fe verdadera en un solo Dios, más que las pompas de una iglesia demasiado visibles, donde algunos verán estas pompas mismas como algo satánico. Es la obra de los monjes que ha tenido sin duda
o que ha contribuido más, sin duda, a formar en el pueblo fiel el verdadero espíritu cristiano. El Islam es la última subsección y dice: los caballeros de Alá aportaban con ellos una fe, aquella que predicaba el profeta Muhammad y que se presentaba como el recuerdo de la fe de Abraham, el padre de los creyentes, el amigo de Dios. Había que restaurarla, puesto que los judíos y los cristianos la habían falseado al disimular o al alterar las verdades contenidas en la Torá auténtica y en el Evangelio auténtico, revelados a los profetas Moisés y Jesús. El monoteísmo absoluto es afirmado por el Corán, palabra eterna y anclada en Dios, de la manera más brutal y más marcada. La revelación es concebida como el descenso tanzil de la palabra de Dios sobre un profeta. Este descenso no tiene, por decirlo así, más que una dimensión vertical, faltándole así marcando así la absoluta trascendencia de aquel que revela. Esta revelación no se inscribe en la continuidad de una historia, cae en un punto, lo que la precede en el tiempo, que se trate de la vida de un profeta o de la vida de un pueblo, no cuenta absolutamente para nada. Aquello que es exigido de sus servidores es la estricta obediencia y la sumisión a su voluntad. La palabra Islam significa precisamente esta sumisión. El Islam pide por consiguiente como ley fundamental no solamente que uno no se asocie a Dios no asocie a Dios a nada ni a nadie en el culto y en la fe, pero también que uno no obedezca a nada más que o a nada que no sea él, es decir, Dios. Uno puede decir que el dogma esencial del Islam es el Tawhid, la afirmación de la unicidad divina. Un solo Dios, una sola fe, una sola comunidad. He ahí aquello que funda para los musulmanes el verdadero ecumenismo. Los cristianos, porque Dios ha revelado su propio misterio, no podían satisfacerse de ese Dios que se presentaba como voluntad pura en una trascendencia destructora. Por su parte, el Islam negaba con horror la Trinidad de la Encarnación. En cuanto a los judíos, parece que al principio habrían podido, desde un punto de vista abstracto, ser sensibles al enseñamiento del Corán, a la enseñanza del Corán. Las similitudes entre el judaísmo y el Islam son profundas y el Dios de la Biblia tiene bastantes rasgos comunes con el Dios del Corán, pero el Islam admite la profecía de Jesús y su concepción virginal, lo que los judíos no podían aceptar. Israel no es más que un pueblo como todos los otros que han recibido los profetas. Así, el Islam lo expropia de su individualidad singular, de su historia, que él ignora deliberadamente, puesto que la revolución es para él un descenso vertical y no una pedagogía horizontal en el tiempo de los hombres. La idea de un Dios único pone de relieve problemas que son comunes a todos. El de los atributos, el de la creación, el del gobierno divino, el de la predestinación y del libre arbitrio, el de los fines últimos. En las tres religiones hay también literalidades y fundamentalistas, pero la filosofía griega terminó por imponer en todas partes cuadros conceptuales y la lógica de Aristóteles métodos de razonamiento. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y pues si les gustó, pueden darle like a este video. Y
Igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios. Aquí voy a seguir leyendo este librito. Nos vemos pronto.